Somos el equipo conformado por Natalia Méndez Esquivel, Juan Gerardo Valdés Camacho, Catarina Alejo Alcaraz y Brian Alexander Ramírez, y presentaremos el PIA, que son los casos prácticos. Actualmente, las instituciones bancarias necesitan conocer mejor el comportamiento de sus clientes para poder tomar decisiones más efectivas sobre sus servicios y estrategias. Entre sus principales problemáticas se encuentra identificar cómo utilizan los clientes sus cuentas bancarias, qué tan frecuente es el uso de cajeros automáticos, el manejo de tarjetas de débito y el promedio de dinero que mantiene. Para analizar esta situación se trabajó con una muestra de clientes y se realizó distintos casos. En estos casos se aplicaron medidas descriptivas, intervalos de confianza y pruebas, con el objetivo de interpretar los hábitos financieros de los usuarios y determinar si existen cambios importantes en el uso de ciertos servicios bancarios. Los datos obtenidos permiten entender muy bien las necesidades de los clientes. Primeramente, en el caso 1 del Century National Bank, tenemos que cuando Selig asumió el cargo como presidente de Century hace algunos años, apenas comenzaba el uso de las tarjetas de débito. A Selig le gustaría actualizarse en el uso de tarjetas. Construye el intervalo de confianza del 95% de la proporción de clientes que las utiliza. Es razonable concluir que más de la mitad de los clientes utiliza tarjeta de débito, con base en el intervalo de confianza. Realiza el problema y redacta una breve explicación. Bueno, primeramente tenemos la base de datos donde muestra el saldo que se usó en la tarjeta de débito, el dinero en sí o la cantidad de operaciones que se hizo en el cajero, el número de servicios que se utilizó, la cuenta que tiene una tarjeta de débito, que son el débito, los intereses, que son los intereses que recibe la cuenta por la transacción que se hace, y la ciudad donde se abre la cuenta. Obviamente el 2, el 1, el 4 son algo cuantificado. Obviamente no va a decir la ciudad, sino es algo que se tiene en una base de datos externa. Primeramente tenemos para el caso 1 el cálculo de la proporción. Primeramente se calculó la proporción muestral. En este caso la fórmula es P, que es igual a 26 entre 80, que da como resultado 0.473. Eso quiere decir que el 43.33% usan tarjeta de débito. Ahora el intervalo. Primeramente se utiliza la fórmula que es P es igual a estadístico Z, sabe una raíz cuadrada de P igual a proporción 1 menos P entre el número de muestra. En este caso, sustituyendo los valores da como resultado que es 0.43 más menos 0.125. Eso quiere decir que está entre medio del 0.473 y el 0.125. Eso quiere decir que con el límite de intervalo tenemos que da como límite inferior, da como resultado que el resultado es 0.308 y el límite superior 0.508. Eso con el intervalo de confianza da como resultado que es 0.308 más mayor y menor que la proporción mayor y menor de 0.558. Como conclusión del primer caso, tenemos que un 95% de confianza se estima que entre el 30.8% y el 55.8% de los clientes del Century National Bank utilizan tarjeta de débito. No es completamente razonable concluir que más de la mitad de los clientes utilizan tarjeta de débito, ya que, claro, el intervalo incluye valores menores del 70%. Esto quiere decir que, como dije, no es completamente razonable, no es completamente seguro, o no es completamente seguro concluir que más de la mitad utiliza, porque no es un intervalo exacto de 50%, es un intervalo variante entre 30.8 y 55.8. Para el caso 2, para el caso 1, pero el problema 2, tenemos que los años recientes también se observó un aumento del uso de cajeros automáticos. Cuando el señor Salik asumió la responsabilidad del banco, el número medio de transacciones mensuales por cliente eran 8. Ahora el cree que aumentó más de 10. En realidad, a la agencia de publicidad que prepara comerciales de televisión para el banco le gustaría usar este dato en el nuevo comercial que diseña. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que el número medio de transacciones por cliente es mayor a 10? ¿Puedes afirmar la agencia de publicidad que la media mayor de mes utiliza un nivel de significancia de 0.05? Finalmente, concluimos o hacemos los 6 pasos de un estadístico. En este caso, primero cuantificamos o cuáles van a ser las hipótesis. Primeramente, la hipótesis nula, que es el hipótesis 0, establece que el promedio es menor o igual a 10. Y como lo mismo, la hipótesis de H1, que es la alternativa, dice que el promedio es mayor a 10. Con esto dice que es la aprobación de una cola
ya que se desea comprender si la media aumentó, que obviamente como dije, Selig que quería comprobar si de 8 pasó a 10. Finalmente cuantificamos el nivel de significancia que ya no lo dio el primer problema, nos da como resultado que es 0.05. Tenemos ahora el estadístico de prueba. En este caso se utiliza la distribución D, ya que se tiene la idea, o no se tiene la idea de la desviación estándar. En este caso se mostró que el número de clientes es de 60, que es en la base de datos nos dijo que es 60. La media muestral, que la sacamos de la misma base de datos, es de 10.3. Y la desviación estándar es de 4.30. Esto lo redondeé. Finalmente calculamos el valor P. En este caso tenemos que el estadístico de prueba utilizando la siguiente fórmula, que este es igual a media muestral menos proporción entre P o entre proporción entre la desviación estándar entre raíz cuadrada de número de datos. En este caso reemplazamos los valores y nos da como resultado que es 10.3 menos 10 entre 4.80 entre raíz cuadrada de 60 y queda como resultado 0.541. Con esto calculamos también los grados de libertad. En este caso es que sabemos que es grado de libertad es igual a número de muestra entre menos 1, en este caso es 60 menos 1, da igual a 59. Con un nivel de significancia de 0.05 y una prueba de una cola, se tiene que el valor T de crítica que se cuantificó con la tabla T nos da como resultado que es 1.671. Esto, como ya mencionamos en la hipótesis, tenemos que si el valor T es mayor a 1.671, se rechaza. Y no se rechaza si el valor es menor o igual a 1.671. En este caso, tenemos que el valor T es de 0.500, o sea, es mayor. Por ende, no se rechaza. Como el valor de T crítico es menor que el valor crítico de 1.671, no se rechaza la hipótesis. Para concluir con este problema, lo que tenemos es que con los resultados obtenidos no se puede asegurar al 100% de que haya más de 10 al mes. Nos da un poco arriba del 10, pero no es un promedio tan claro como para decir que cada mes se repite ese mismo patrón. Con esto dice que no alcanza por lo mismo, que es una diferencia muy, muy, muy diminuta. No tenemos una verdad del que si de verdad aumentó el uso de cajeros automáticos. Hola, mi nombre es Juan Gerardo Valdés Camacho y yo les voy a presentar el problema 3 y 4. Ahora el análisis, vamos a analizar el problema. El paso 1 es definir la hipótesis que se valorará entre el análisis. La hipótesis nula viene siendo que no existe una diferencia significativa entre los saldos medios de las cuentas de cheque de los 4 sucursales. En otras palabras, cualquier diferencia observada se debe al azar o variaciones naturales de los datos. Y la hipótesis alternativa, que es el que al menos una de las sucursales tiene un promedio significativamente diferente a los demás. Como paso 2, vamos a recopilar los datos necesarios para el análisis. En este caso se obtendrán los saldos medios de las cuentas de los cheques de cada una de las 4 sucursales. Los valores fueron organizados en una tabla que fue proporcionada previamente y será utilizado como insumos para el análisis estadístico. Como paso 3, vamos a determinar si existen diferencias significativas entre los saldos medios. Se llevó a cabo un análisis de varianza. En este análisis se evalúa si las diferencias entre los grupos son suficientemente grandes como para ser consideradas estadísticamente significativas. Se utilizó el nivel de significancia de 0.05, el cual es el estándar común en este tipo de estudios, y los resultados de la NOVA fueron el valor de F es 1.07 y el valor P es 0.368. Como paso 4, en base a los resultados del análisis, el valor P es igual a 0.68, 3.368. Este es el mayor nivel de significancia A, igual a 0.05. Eso significa que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no podemos afirmar que haya diferencia significativa entre los saldos medios entre la cuenta de cheques de sucursales. Como paso 5, llegando a la conclusión, el análisis nos sugiere que no existe diferencia significativa entre los saldos
de medios de las cuentas de cheques de las 4 sucursales. En términos un poco más simples y prácticos, esto implica que las variaciones observadas en los datos probablemente se deban al azar y no una diferencia real entre las sucursales. También voy a hablar sobre acerca de el problema 4, que es los cajeros automáticos. El señor Brin también tiene una muestra de interés en los cajeros automáticos, y vamos a analizar si hay alguna diferencia entre los cajeros automáticos de las sucursales. Así que a continuación vamos a dar paso al análisis de los problemas. Yo hablaré sobre el análisis del problema. Estamos ocupando la hipótesis. Tenemos dos: la hipótesis nulas, H0, que significa que no hay diferencia significativa en el uso de los cajeros automáticos para esas sucursales del banco. Lo que queremos ver es dónde usan más los cajeros automáticos, ¿verdad? Después tenemos la hipótesis alternativa, que significa que significativamente diferente a los bancos. Con esto lo que queremos es recopilar datos. Los datos se recopilaron con los registros de los usuarios de los cajeros de la sucursal para realizar un análisis de varianza. Una vez que hayamos recopilado los registros del uso de los cajeros, vamos a analizar un análisis de varianza, y esto nos va a salir el nivel de significancia es A 0.05 y los resultados F igual a 0.650 y P 0.586. Con eso se toma la decisión de que, dado a que P es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula, con la conclusión de que no existe una diferencia estadísticamente significativa en el uso de los cajeros automáticos en las sucursales y que todo es uniforme según el banco. Entonces, con esto llegamos al fin de este análisis y veremos lo siguiente. En este análisis veremos si los clientes que poseen tarjetas de crédito tienden a usar cajeros automáticos de forma distinta a los que no lo tienen. En este análisis vamos a ver la hipótesis nula y la alternativa. Para empezar, la hipótesis nula, vemos que no hay diferente significancia en el uso de los cajeros automáticos entre los clientes con y sin tarjeta de débito. La hipótesis alternativa nos menciona que los clientes con tarjeta de débito usan más los cajeros de forma significativamente diferente a los que no lo tienen. Por lo que una vez que tú ya tienes la tarjeta de débito, pues vas al cajero fácil a los que no la tienen. Los datos que se quieren recopilar son los promedios del uso de los cajeros de ambos grupos, con y sin tarjeta de débito. Una vez que se haya hecho este análisis con la prueba T en dos muestras independientes, sabemos que el nivel de significancia es A 0.05, T 0.354 y P 0.640. Con eso tomamos la decisión de que P es mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula. La conclusión final de este análisis es que no hay evidencia estadística con el uso de los cajeros automáticos diferencia entre los clientes si tengan o no tarjeta. Se dice que ambos grupos se presenta un uso similar del banco y un uso frecuente, sin importar que tengan o no tarjeta de crédito. El análisis de la correlación nos muestra que los ATM y servicios tienen una correlación positiva en el saldo de la cuenta. Es decir, al momento de que aumentan las variables, tienen que aumentar el saldo. El variable de débito se presenta en una correlación negativa, lo que sugiere un mayor uso de esta asociarse con un saldo menor. Los intereses no muestran una relación clara con el saldo. También el análisis de regresión múltiple indica que el modelo significativo con P 0.05 explica aproximadamente el 77% de la variación del saldo, en lo que demuestra el alto poder explicativo. En detalle, ATM y servicios tienen un efecto significativo sobre el saldo, mientras débito no muestra efecto estadísticamente relevante, y con eso concluimos que las variables de ATM y servicios son principalmente del saldo y de la cuenta, y de las demás variables podrían eliminarse del modelo sin afectar su capacidad explicativa, o lo permitiría que el modelo siga siendo suficiente para todos. Gracias. Hola, mi nombre es Catherine Arejo y les voy a hablar sobre el caso 1, problema número 5. Asimismo, los clientes que poseen tarjetas de débito tienden a usar cajeros automáticos en forma distinta de los que no los tienen. Bueno, aquí tenemos un análisis y los datos del problema. Primero que nada hay que identificarlos. Bueno, aquí tenemos ATM, que significa transacciones de cajero, débito, que si tienen tarjeta, y los dividí en clientes con débito y clientes sin débito, representado por n elevado a la 1 y n2. Bueno. Los clientes con débito, que son 26, vienen en la columna de la base de datos que se acaba de mencionar anteriormente. Bueno,
El 26 son los unos en la columna de ATM o débito, algo así. Bueno, y los de sin débito, los 34 son los ceros, o más ceros. Bueno, y tenemos la media que los obtuve debido a una fórmula de Excel que ocupé, bueno, pues de los clientes con débito y sin débito. La media aritmética, o sea, el promedio. Y también obtuve la desviación estándar, y pues estos son los datos. Bueno, como paso número 1 tenemos la hipótesis que pues la hipótesis es nula cuando hay diferencia. Aquí tenemos sus respectivos valores. H0 es igual a estos valores. Y bueno, hipótesis alternativa cuando no hay una diferencia y sus respectivos valores. Como paso número 2 tenemos nivel de significancia, pues es alfa es igual a 0.05. Es la tabla que vamos a estar utilizando ahorita. Paso número 3, varianzas agrupadas. Bueno, esta es la fórmula que obtuve gracias al libro que nos proporcionó la maestra de la materia, que es varianzas agrupadas. Y bueno, aquí están todos los datos, solo es de ¿cómo se llama? Sustituir todos los datos. Aquí está N1, N2, S, que es la desviación estándar, entonces solo es sustituir y me da un total de 18.76. Bueno, como paso número 4 tenemos el cálculo estadístico T, igual de la fórmula del libro, sustituimos los valores, aquí está las medias aritméticas y pues ya, nos da un valor de menos 0.108. Paso número 5, regla de decisión. Grados de libertad. Aquí tenemos la fórmula también N1 más N2 menos 2 es igual a, y pues sustituimos valores, nos da un total de 58. Como paso número 6 de decisión, tenemos grados de libertad que es 58. Y la tabla de 0.05. Bueno, aquí tenemos la columna 0.05 y la fila 55. No encontré de 58. Es un aproximado, entonces. Y pues va a ser. En la intersección, pues nos da un total de 2.004, que es el valor crítico. Aproximado, porque no es tan exacto. Porque no puede encontrar un 58, sino 55 como grados de libertad. Bueno, y como menos 0.108 se encuentra dentro de la región de no rechazo, pues no se rechaza la hipótesis nula. Además de que no existe una evidencia suficiente para afirmar que los clientes con tarjeta de débito utilizan los cajeros automáticos de manera diferente que los clientes que no cuentan con tarjeta de débito. Bueno, vamos con el siguiente caso. Es el caso número 1, problema 6. Consulte los datos del Century National Bank. Utilice el saldo de cuentas de cheques como variable dependiente, como variables independientes, el número de transacciones en cajeros automáticos, el número de otros servicios empleados, si el individuo tiene tarjeta de débito y si se paga interés en la cuenta en particular. Indique en un reporte qué variables parecen relacionarse con el saldo de la cuenta y se explican bien la variación de los saldos de las cuentas. ¿Se deben emplear todas las variables propuestas en el análisis o se pueden eliminar algunas? Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí el análisis y de igual manera los datos del problema. ATM, las transacciones mensuales realizadas en cajeros, servicios, débito, intereses y lo que significa cada uno. Cómo se representa en variables. Y bueno, aquí tenemos la fórmula que vamos a utilizar, que es Y es igual a A más B1x1 más B2x2. Estas fórmulas las obtuve del libro también. Y aquí está lo que significa cada uno, saldo estimado de la cuenta, intercepto constante, etc. Y ya está aquí resuelto pues la ecuación. Pero para poder llegar a esta ecuación tuve que realizar este análisis. Crear una tabla ANOVA. Esto lo hice mediante Excel, mediante una serie de procedimientos. A ver. Sí, que me pudo dar todo directamente. Desde desviaciones estándares, grados de libertad, valor crítico, valor F, significancia de modelo, R cuadrada ajustada, etc. Y pues
es la estadística de regresión. Sí. Y bueno, pues aquí tenemos que por cada transacción adicional realizada en cajeros automáticos puede ser resultados de 90.47 pesos. Recordemos que esto está en pesos. Y bueno, así con cada uno. Estos, el dinero, los coeficientes aquí. Y las variables, la variable 1 pues viene siendo ATM. Aquí me comí la A, pero bueno. Y variable 2 que es servicios y variable 3 débito, variable 4 intereses. Y bueno, la raíz cuadrada, el coeficiente de determinación obtenido fue de 0.5545, lo cual indica que el modelo explica aproximadamente el 55.45% de la variación de los saldos de las cuentas bancarias. La significancia F obtenida es menor a 0.05, por lo tanto el modelo de regresión es estadísticamente significativo. Sí, y bueno, por último, estas dos preguntitas. ¿Qué variables parecen relacionarse con el saldo? Pues las variables ATM, débito e intereses muestran una relación positiva, importante con el saldo de las cuentas. Y bueno, se deben eliminar variables, pues las variables de servicios presentan un coeficiente menor en comparación a las demás variables, entonces sí se podría considerar eliminarla. Y bueno, el modelo logró, este modelo de ANOVA y de varianza y todo esto, nos permitió lograr explicar aproximadamente el 55.45% de la variación de los saldos bancarios, por lo que puede considerarse aceptable. Bueno, ahora seguimos con el caso número 2, Belly Grove Medical Center. Caso 2, problema 1. La señora Janet Dempsey es gerente del centro de atención de la gerencia del Belly Grove Medical Center. Una de sus responsabilidades es tener enfermeras suficientes para que se atienda una prontitud a los pacientes. Es muy estresante para los pacientes esperar mucho para recibir atención de emergencia, aunque sus necesidades no sean de vida o muerte. La señora Dempsey reunió la información siguiente respecto del número de pacientes durante las últimas semanas. El centro no atiende los fines de semana. Da la impresión de que hay algunas diferencias en el número de pacientes atendidos el día final de la semana. Si hay diferencias, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? Redacta un breve reporte que resume estos hallazgos. Bueno, tenemos aquí la base de datos, que pues son los días, son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bien. Fines de semana no, porque pues no están abiertos. Ahora, en el análisis, tenemos paso 1, hipótesis. Hipótesis nula, cuando todos los días tienen el mismo número promedio de pacientes, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. La hipótesis alternativa es H1, que es cuando al menos un día tiene una media diferente, una media aritmética, promedio. Bueno, paso número 2, nivel de significancia. En este caso elegí el 0.01 para ser un poco más exacto. Sé que es algo más específico, pero lo quise poner ya que en el ejemplo del libro, que es muy parecido, ocuparon ese nivel de significancia. Entonces, para ocupar esa tabla aquí en los siguientes pasos. Bueno, paso 3, estadístico de prueba. El estadístico de prueba sigue la distribución F. Sí, aquí está la tabla. Paso 4, formular regla de decisión. Bueno, primero obtener los grados de libertad, GL. El grado de libertad numerador es igual al tratamiento K-1. Y K quiere decir que son las ventas de los 5 días de la semana. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bien. Ahora, N es el denominador observaciones, N menos K. N quiere decir es total de datos de la muestra. O sea, de los 5 días, la cantidad de pacientes y todo son los datos, los cuadritos que vienen en esta parte de aquí. Son los 20. Y bueno, ahora para sacar K y N, se realiza lo siguiente. K menos 1 es igual a 5 menos 1 es igual a 4. Tenemos K que es igual a 4. N menos K es igual a 20 menos 5 es igual a 15. 4 y 15. Ok, buscamos en la tabla. 4, 15
en la intersección, bien, nos da un valor crítico de 4.89. Y ya, con la ayuda me ayudé de esta tabla que está aquí, que hice, y para poder obtener la tabla ANOVA. Y bueno, estos son los resultados, las varianzas, los promedios, todo aquí te lo viene resumido y todo. Y estas son las fórmulas de SST, o sea, el total, y SSE de errores, SS total. Bueno, o sea, las desviaciones estándares y grados de libertad, medias, todo aquí nos viene, valor F, valor P y valor crítico. Bueno, como nuestro valor F calculado es de 5.54, pues es muchísimo mayor que el límite crítico de 4.89, entonces se rechaza por completo la hipótesis nula. O sea, el H0 se rechaza. ¿Hay diferencias en el número de pacientes atendidos según el día? Pues sí, porque el análisis estadístico ANOVA que hicimos demuestra con un 99%, 99 porque recordemos que usamos el nivel de significancia de 0.01. Y bueno, afluencia de pacientes no es igual a lo largo de la semana. Entonces, ¿cuáles días parecen ser los más ocupados? En este caso, los lunes, porque tiene un promedio máximo de 36.75. Es el más ocupado. Bueno, yo les voy a hablar sobre el caso número 3, que es de Terry and Associates, tiempo para entregar equipos médicos. Vamos a hablar un poquito más de esto. Dice, el problema, formule la ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y las demás variables. Estas tres variables explican una cantidad razonable de la variación de la variable dependiente. Estima el costo de entrega de un equipo cuya preparación tarda 10 minutos, 30 minutos de entrega y debe recorrer una distancia de 14 millas. A continuación podemos ver nuestra base de datos. ¿Qué incluye esta base? Bueno, el número de muestra, el costo, la preparación, los tiempos de entrega y las millas recorridas. Ahora vámonos a nuestro análisis. Se busca formular una ecuación de regresión lineal múltiple que describa la relación entre el costo de entrega y tres variables: tiempo de preparación, tiempo de entrega y distancia recorrida. Primero sabemos que tenemos que utilizar la ecuación de regresión lineal y esto se va por el costo. En este caso es 13.38627925. Esto menos 0.01407521.7, que es la preparación, más 0.02408441, que es la entrega, más 0.88586239, que en este caso son las millas. Tenemos estos datos de envío. Sabemos que la preparación duró 10 minutos, la entrega 30 minutos y la distancia fueron 14 millas. Bueno, primero sustituimos en la ecuación como número 1 el tiempo de la preparación, que es el de 0.014, por 10, que son los minutos de preparación. Esto nos da como resultado menos 0.14075817. El signo negativo viene de la resta de la ecuación original. Y bueno, como paso número 2, vamos a multiplicar el tiempo de entrega por 30, que son los minutos de entrega. Y esto nos da igual a 0.07225323. Y ahora, como tercer paso, tenemos que multiplicar las millas, en este caso el valor tal cual, por la distancia recorrida, que fueron 14. Entonces es 0.88586239 por 14 millas. Y esto nos da como resultado 12.40207346. Y bueno, el cálculo del costo que nos dio
13.38627925 menos 0.1407517 más 0.07225323 más 12.40207346, que eso nos dio como resultado 25.71855377. Y bueno, acá tenemos como resultado que nuestro costo estimado de envío es de 25.72. Ahora, vámonos a la conclusión. Sabemos que el uso de herramientas estadísticas avanzadas, como regresión múltiple y el ANOVA, demostró ser indispensable para transformar datos en decisiones estratégicas. A través del análisis empírico de 3 casos, se logró optimizar la gestión financiera, predecir la saturación operativa en el sector de salud para la asignación del personal y diseñar estrategias de marketing efectivas, lo que valida a la analítica y la proyección de mercados como pilares clave para reducir la incertidumbre y garantizar la eficiencia en cualquier organización. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte.